Filosofía cotidiana, filosofía para ser más valiente. Podcast número 5 de la segunda temporada. Así es. Ajá, 5 más 2, 7. Y no Ay, es... wow. Ajá. Eso está Y, Mira eso. esa armonía tiene un sentido. Porque hoy tenemos un invitado especial. Desde las lejanas tierras... No, Francisco nos visita. Hoy es que estamos empezando una línea de podcast con invitados. Vas a ser nuestro segundo invitado. Así Gracias, Ajá. gracias por el honor. Siempre quise estar aquí En el podcast. con ustedes en el podcast. Sí, porque con Sí. nosotros has estado un montón y no me has dicho qué honor Siempre estar quiero aquí. estar Pero en el podcast sí querías estar aquí. Qué Sí, bueno, sí, Francisco. sí, sí. Sí, ves, los sueños se cumplen. Ahorita nomás. Pero Bueno, es un gracias, sueño. gracias por estar aquí, Francisco. Sí, es que estamos empezando como una serie de podcasts con invitados sobre temas específicos que sabemos que estas personas les apasionan, saben del tema. Claro. Y nosotros sabemos preguntar y nos gusta ver gente apasionada. Entonces, como que está buena la dinámica de preguntar. Entonces, hoy, Francisco, traemos un tema que es... La matemática en lo cotidiano. Ajá. Tengo Sí. un montón para contarles de esto. A mí me encantan las matemáticas y quisiera contarles un montón. Tengo aquí un listado de cosas que les De puedo cosas contar. de la matemática. Sí, sí, Ah, sí, mira. sí. Lo- Pero primero tendríamos que empezar por saber que la matemática tiene un halo de cae mal. Por la forma en la que se nos enseñó y por la forma en la que se presentó en nuestras vidas la matemática. Hay un estigma ahí de... Sí, el 90% de mate. las personas le tenemos miedo porque matemática, ¿verdad? Era el curso, era fácil El de el que temer. se iba, ¿verdad? Sí, matemática. Entonces sí hay un estigma frente a la matemática. Sí, lo que sucede es de que los catedráticos suelen ser como querer demostrar que saben y que están encima del que no sabe y entonces te ponen como lo más difícil para ponerte a prueba. Pero en realidad pienso que todos los cursos deberían de ser un espacio para poder compartir el conocimiento, no de demostrar quién sabe más o qué sabe, sino de compartir el conocimiento. Una de las ideas que primero se me viene a la mente cuando hablamos de la enseñanza de la matemática es que se ha vuelto como algo muy utilitarista. Entonces lo primero que nos enseñan en el colegio, en la primaria es, bueno, si te doy tanto y vas te a la gastas, tienda, Ajá. sí, sí. ¿cuánto? ¿Cuánto te queda? Sí, sí, ajá. O sea, tiene un sentido utilitarista, pero la matemática es mucho más que eso. De hecho, los símbolos que dibujamos en la pizarra, por ejemplo, colocamos 1 más 1, eso ni siquiera, eso no es un número. Lo que dibujamos, eso no es un número. Sí, Mira, y sí. es que... Y cabal, creo que por ahí va esto porque, ajá, como decía Mario, uno le teme a las matemáticas, la gente inmediatamente dice... Ay, yo no entiendo, esto es re difícil, o sea, de una vez hay como un bloqueo, pero como decís, hay muchísimo más detrás de ella que solo el 1 más 1 o de si tengo 10 quetzales, ¿cuánto me quedan si me gasto 7? Sí, sí. Pero lo que no podemos pasar por alto es que sí existen personas con más habilidad Eso sí, matemática que otras. eso sí. Claro, las inteligencias. Sí, claro. Entonces sí es notorio el que se le facilitan del que no se le facilitan. Y ahí también empieza como esa clasificación entre el que sí se las que le puede teme y el que no. no. Ajá. Ujú. Pero independientemente de que se te faciliten o no, todos estamos en contacto con las matemáticas. Ah, sí. Eso sí. En esas grandes civilizaciones, todos han tenido conocimiento matemático. Y cuando hay un desconocimiento matemático, la civilización no llega a su máximo florecimiento. Pero no es porque no tengan el conocimiento matemático, sino porque no se ha promovido. Y eso, por supuesto, que va a la par de otros conocimientos. O sea que para mí la matemática es un índice civilizatorio.
Pero, Mira. pero espérate, solo que hay muchas ideas ahí en lo que acabas de decir. Vamos a ir escarbándolas de a pocos. Vamos a partir. O sea, decís que hay la civilización llega como en su máximo apogeo cuando como que integra la matemática. Así es. Cuando no. O sea, entiendo Grecia, entiendo Egipto, entiendo Roma, pero ¿qué civilización no llegó a su máximo apogeo porque no llegó la matemática? Bueno, ahora mismo me están proponiendo que yo no utilizo el teorema de Pitágoras. Ahí hay un desconocimiento de la matemática. Mm, Ya. Y entonces estamos pues en un medio social que quizás se pueda desarrollar un poco más, puesto que el índice del conocimiento matemático es bajo. Y estoy hablando no solo de si te doy tanto dinero, cuánto me tienes que traer de cambio. No solo de eso, sino estoy hablando de un conocimiento matemático profundo, un conocimiento que vaya más allá de la suma y de la resta. Por ejemplo, para los pitagóricos, la matemática, los números eran una representación de la divinidad. Es que entiendo que en los pitagóricos en específico el número era el arjé, o sea, el principio del universo y el principio que estaba detrás de todo. No eran figuras ni dibujitos, sino que eran realidades, eran energías de verdad que se plasmaban en la materia y generaban la vida en todo esto. No es el concepto que tenemos de número, No. ¿verdad? Sí, y de ahí sale entonces que en la actualidad surge el dilema de, bueno, ¿los seres humanos creamos las matemáticas o la matemática ya está en la naturaleza? ujú. Sí, pues yo pienso que la vamos descubriendo, porque todo lo que van descubriendo los grandes matemáticos parte de la naturaleza y de la observación de la naturaleza, que se va uniendo como con la física y todo esto, y lo que ellos van viendo es cómo funciona la naturaleza y van como descubriendo esto y dicen, puchica, todo tiene una secuencia, el ángulo no sé qué, pero todo eso ya existía. No es que ellos creen los ángulos, no es que ellos creen las secuencias de números, no es que eso ya existía. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, puesto que, por ejemplo, los planetas alrededor del Sol se mueven en formas elípticas y siguen patrones que se pueden describir a través de ecuaciones. El movimiento de cualquier cosa se puede describir a través de la matemática. Y ahí, entonces, en este movimiento de ¿los planetas saben matemática? Ya te entendí. Pienso que si lo planteas así, la matemática es como una ley y nosotros estamos sujetos a leyes. O sea, antes de que Newton descubriera la ley de la gravedad ya existía. O sea, no es que él al descubrirla inventó la gravedad. Son leyes que vamos revelando y la naturaleza que no tiene como disarmonía, la naturaleza se mueve dentro de esas leyes naturalmente, no pelea contra esas leyes. El que pelea somos nosotros, los seres humanos, que estamos como la rompemos. O sea, Es una queremos ley. descubrir la ley para romperla. Y yo diría que, bueno, digamos con la pregunta que planteas, sí entiendo como decís que es una ley, pero dirías es la naturaleza, ¿no? La matemática está en ella, por lo tanto Es ella. es natural, o sea, por lo tanto nos compete a nosotros, pues, a todo, ¿verdad? A todo, sí. Entonces ahí el problema se traslada a definir qué es matemática. Ujú. Sí. Con base a eso podemos responder la pregunta, ¿qué es matemática? Ujú. ¿Qué es? ¿Qué es matemática? Que incluso es raro, ¿va? Porque esa es una palabra que nosotros le estamos dando, una palabra medio griega, medio latina, Sí, que no es, seguramente no le decían así en Sumeria ni en China, ajá. pero que sería como el acercarse a esas leyes a través de las relaciones de las proporciones, ya existía. Sí, pues. En este lado occidental, yo quisiera citar a Galileo Galilei, quien decía que la matemática es el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo. Ujú. Sí, es lo que dice Platón. Sí. Dios geometriza. O sea, están como en la misma idea. Hay algo ahí que que está como sujeto a leyes. Sí, que también
Bueno, que era lo que decían también los pitagóricos, ¿no? De que del 1, 2, 3, todo parte de los números y de ahí es que surge todo lo que se crea, ¿no? O sea, haciendo referencia a que es eso, ¿no? Una divinidad. A mí lo que me encanta de esta definición es de que comenzamos a incluir ideas de ese misterio que es Dios. Porque cuando hablamos de matemática también estamos hablando de filosofía, puesto que la matemática incluye la filosofía. Y en ese filosofar comenzamos a tocar temas intangibles como Dios. Galileo dice que es el alfabeto con el que Dios escribe el universo. Bueno, ¿y qué es Dios? ¿Y cómo es ese alfabeto? Regresamos nuevamente a los pitagóricos. ¿Y los pitagóricos de dónde lo aprendieron? Dicen que lo aprendieron de Tales de Mileto. ¿Y Tales de Mileto de dónde lo aprendió? Quizás haya ido, bueno, o sea, si pensamos que fue a Egipto, quizás lo aprendió en Egipto. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia atrás hasta dónde? ¿Cuánto atrás podemos ir? Es que así es muchas cosas, ¿verdad? O sea, el origen siempre va a ser misterioso. Y en muchas cosas. El origen hacia atrás siempre es como misterioso. Lo interesante a mí de la matemática, así como lo planteas, como de ya la unión con Dios, o no le digamos Dios, sino como la unión con el misterio que se va revelando. Sí. O sea, con la matemática vas descubriendo ese misterio, vas ampliando ese misterio y vas viendo, no sé si la palabra es cómo funciona o cómo se manifiesta este misterio y cómo este misterio se va como aterrizando y esa forma en la que se aterriza es matemática. Entonces, sí, así lo logro entender, que en algún punto el ser humano antiguo que vivía en contacto con la naturaleza, que observaba la naturaleza, que se sentía parte de la naturaleza se le abría, por decirle de alguna manera, y le mostraba sus misterios. Entonces era más fácil como verla. Desde nuestro lado utilitarista, donde queremos matemáticas para hacer drones, para tomar fotos desde el aire, esa matemática no es la matemática antigua que tenía que ver con... Porque a mí de lo que me impresiona de la matemática antigua es como esas precisiones, ¿verdad? Así de la estrella sale en tal lado y voy a hacer esta construcción justo alineada a esta estrella. O sea, yo en algún punto platicábamos con unas arquitectas que yo les decía que yo cuando me contaron eso la primera vez no me parecía asombroso. Decía, pero ¿y cuál es la dificultad? Si yo miro la estrella y digo, aquí. Y entonces ellas se reían y me dicen, estás pero loco. Para poder alinear algo, una estrella, necesitas una cantidad de conocimientos matemáticos sobre la circunferencia de la Tierra, ciertos puntos de referencia. Es matemática. Entonces yo pienso, estos sabían muchísimo, pero porque vivían en contacto con esa naturaleza. Sí, en la actualidad estamos en una época, desde mi perspectiva, muy materialista. Gauss, el príncipe de las matemáticas, dice que la matemática es la reina de las ciencias. Entonces ya estamos como más contemporáneos, la reina de las ciencias. Y en ese sentido, mi experiencia estudiando algo técnico y científico me llevó al punto de decir que solo existe lo que es mesurable. Si algo no se puede medir, no existe. Y ahí es donde aparecen las matemáticas, para poder describirlo todo. Y podemos generar patrones para todo, de tal manera que los videojuegos están hechos por medio de algoritmos. Sí, sí. Las imágenes están creadas por patrones numéricos, por ecuaciones y diferentes funciones. Se pueden hacer tantísimas cosas con la matemática. ¿Todo? Tratando, bueno, en realidad todo. Sin embargo, no de forma exacta. No, pues, porque no tenemos la capacidad de esa exactitud. De la exactitud de replicar lo que consideramos como el mundo real, pero luego podemos ir a Pitágoras y a Platón. ¿Qué es real? Si en el metaverso nos sumergimos, decimos que eso es real, pero luego salimos de ese mundo y tocamos esto y decimos, no, esto es lo real. Pero ¿y si ni siquiera esto fuera real?
Ujú. Sí, que ese es el planteamiento del mito de la caverna. O sea, el mito de la caverna lo que te plantea es este personaje, su cuestionamiento, cuando sale es si las sombras no son iguales a los objetos y estos objetos al mismo tiempo son las sombras de otros, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿hasta dónde llegamos? Que el mismo Platón coloca que el bien, la primera expresión del bien son los números, la sombra de los números son las figuras geométricas y las figuras geométricas generan las formas. Va como en esto. Pero volvemos otra vez a la idea de que los números como ideas, o sea que lo primero que existe son como ideas. Lo que me genera mi duda de lo que decís es si todo lo que existe tiene que ser mesurable. Si eso es así, hay muchas cosas que todavía no las podemos medir. Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Y eso es el materialismo, pues. Ajá, sí, sí. Lo puedo tocar y ver, entonces existe. Ajá. Y entonces, desde mi experiencia, fue una etapa como de un vacío, como una etapa de una insatisfacción. Ah, Sí, ya. pues, ya. Una Ya entendí. etapa ¿A en la dónde que no hay una plenitud de la vida. Pero estoy seguro de mis conocimientos. Estoy seguro de que yo puedo describir y hacer y construir cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, claro, desde creyendo de que todo puede ser así, pero sí, al final también hay cosas que, por mucho que la ciencia te diga de que cada vez que sentís algo es un líquido que segrega tu cerebro, que hace lo que querrás, no evita el sentimiento y no evita tu impotencia frente a ese sentimiento. Entonces, la ciencia y esta su tendencia a describir no necesariamente te hace más inteligente para vivir. Entonces ahí es en donde entramos ya a una matemática un poco más profunda, el poder entender que Exacto. puede ser vivida, sería la idea, o puede ser Sí, Vivida, inclusive sentida. sentida, ajá. Sentida, o sí, sea, sí. podés sentir esa sensación del uno, podés vivir esa experiencia de la dualidad, esa experiencia del tres, que no es el número y no es 1 más 2 es igual a 3. No, el 1 es el 1 y el 2 es una idea como tal que es el 2 y el 3 es el 3. Bueno, y digamos, entiendo lo que estás diciendo, pero ¿cómo lo podemos decir para explicar cómo sentimos ese 1, 2 y 3 en eso que no es mesurable, que no es tangible? Sí, no es posible, no es posible. Para mí las matemáticas son una experiencia. Ujú. No es algo que se escribe en una pizarra. La matemática es una experiencia. Es una experiencia en el cual podés luego trasladarlo al mundo material. O no, y quedarte con la experiencia. Ujú. Porque hace poco, ahorita estoy recordando de este ruso, que es un matemático que rechazó el premio y que se lo topan en la calle. El señor vive en las afueras creo que en las afueras de San Petersburgo, en una cabañita de nada, rechazó el premio que eran como 5 millones de euros y dijo no. Y él, no recuerdo bien qué fue lo que descubrió en esto, pero al descubrirlo no le interesó el premio, no le interesó esto, porque como que había abierto una puerta a algo. Entonces ya no quería eso. Y incluso hay movimientos en Rusia que son playeras con la cara de él y la frase no lo puedes comprar todo. Así es. Ajá, y entonces yo digo, a la gran, ese tipo es un genio que descubrió una realidad. Y la enseñanza que nos dice es, no todo es para lucrar, muchachos. No todo tiene que ser para sacarle un provecho económico. Que es lo que decías, ¿verdad? La forma en la que se nos planteó la matemática desde el inicio. Pero hay algunas formas de poder trasladar eso que sientes a la vida cotidiana. Eso iba a Sí, decir, sí. porque tal vez lo podemos decir un poco para Sí. que quede, porque digamos que estaba algo perdida en lo que están diciendo, pero sí hay manera en que pudiéramos Sí. experimentar esa Sí. matemática Sí. en la vida, o sea, Sí, y yo te quiero poner unos ejemplos. ajá, porque si lo vemos así desde lo que dice Platón,
el 1, el 2 y el 3, pues que sería la idea primera, la dualidad y luego la forma. Eso es un proceso que nosotros podemos tener. Y claro, si vamos de vuelta para llegar a la unidad, eso ya es otra cosa mucho más grande, pero pues hay que empezar por algún lado y sí, los números van a expresar eso, pero eso es súper... No sé, no puedo explicarlo. Ajá. Así, Sí. así es. Es súper complicado. Así. Ajá. Entonces, para ello, propongo que nos remitamos a los clásicos Ujú. y vayamos a la escuela pitagórica, que pues eran matemáticos, eran filósofos, eran astrónomos, estaban en todo. Y me encanta la idea de que estos pitagóricos son conocidos por sus conocimientos matemáticos. De hecho, el teorema de Pitágoras es conocido por Pitágoras, porque él lo dio a conocer, porque ni siquiera es de él. El teorema de Pitágoras no es de Pitágoras, pero él lo dio a conocer y ha llegado a nuestros días de esa manera, como el teorema de Pitágoras. Los pitagóricos proponían que una forma de conocer ese mundo mistérico de las matemáticas era a través de la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Ujú. Las proporciones. Sí. Y más adelante, esto se toma como base y genera el quadrivium. Ujú. Que se complementa con el trivium. Con Y ahí el- tenés ya todo Las artes liberales. Ajá, todo lo que tendrías que saber. Ajá. Y no está lejos de la realidad. No, es lo que lo siguen enseñando desde la primaria, pues. Por supuesto, Ajá. sí. Y de hecho, debería de seguirse enseñando Ujú. este quadrivium. Y en este sentido, esta propuesta es una propuesta profunda. No es la aritmética que conocemos en la actualidad, no es la geometría que conocemos en la actualidad, no es la música que conocemos en la actualidad. Por ejemplo, se ha demostrado que la música puede ser utilizado como una forma de terapia, una forma de curar. Ujú. Sí, la musicoterapia. La música, conocido como musicoterapia. Ajá. Pero ¿qué es la música? La música son ondas, son frecuencias que tienen sus picos y tienen sus amplitudes de onda. Se pueden medir, se pueden cuantificar. Y eso es la música. Es Ujú. matemática Es también. una vibración, sí. Sí. Sí, yo entiendo, digamos, no sé si lo voy a lograr explicar, pero entiendo la relación que hay en esto, que tiene que ver un poco con la proporción, tiene que ver un poco como con la búsqueda de una armonía, de un juego armónico y el poder utilizar elementos que se complementan y hasta en ciertos sentidos se contradicen, digamos, para generar un balance de cosas. Y eso ese mismo concepto que te acabo de decir puede ser música, puede ser geometría, puede ser matemática, o sea, elementos que se van como conjugando. No lo veo tan separado. Lo que sucede es que nuestra trivialidad no lo ve. No lo vemos porque no tenemos el conocimiento, porque no nos lo han enseñado. Solo nos han enseñado la parte material y se han Sí, olvidado pues. de la parte mística Sí, es que de es- estos conceptos. Y digamos que creo que no nos lo han enseñado porque se ha perdido con el tiempo. Digamos que los que nos enseñan hoy creo que vienen desde lo material, pues, de eso, cuantificar lo que Claro, decías es al que inicio. estudias para tener una carrera, para Exacto. tener un trabajo, Para hacer tu receta de y cocina. para existir, pues, Ajá. para vivir, para ganar dinero y esto. O sea, no tiene el sentido clásico, que mencionabas, pitagórico, de aprender a vivir, que era un poco lo que se iba a hacer a esa escuela, ¿ves? Ir a vivir todo este misterio en conjunto y poder tener como una relación con la naturaleza. Yo pienso en estos señores pitagóricos y digo, hablarán eso de levantarse a cierta hora, empezar como con ciertas notas musicales y te metes en la naturaleza. Eso no es nuestra educación. No, pues. No por ahora. Hasta No por ahora. Lo Sí, que hay sí. que hacer es encontrarle el sentido. Sí, Hay que a los encontrarle números. sentido profundo a cada una de estas cosas. Porque en la actualidad se dice que las matemáticas pueden tener hasta 5,000 divisiones, 5,000 formas de matemática. Ajá. Pero a cada una de estas ramificaciones
nuestra tarea como filósofos es encontrarle el sentido profundo y no solo el sentido utilitarista, sino también el sentido profundo. Y es que todos estamos buscando el camino más fácil. Cuenta una anécdota que Ptolomeo I le pregunta a uno de sus maestros matemáticos, específicamente a Euclides, le pregunta a Euclides si no habrá un camino más corto para aprender la geometría. Y Euclides responde que en realidad no hay camino para la geometría. Sí, pues, no es algo que accedas así. Sí. Ujú. Alarán, pero imagínate, o sea, me estás planteando una matemática completamente diferente. O sea, porque digamos, la que nosotros tenemos tiene un orden específico de que primero empezás y te enseñan los números, ¿va? Después de los números vienen las básicas, suma, resta, ya las multiplicaciones empiezan a hacer bolas, la división y las multiplicaciones. Alguien se inventó las tablas de multiplicar y dijo, si te memorizas esto va a ser más rápido. Entonces ya la haces más rápido, entra la división, se empieza a hacer más complejo, entra la raíz cuadrada, las fracciones, y ya con todo eso, bienvenido al álgebra. O sea, y entonces ya con el álgebra ya no hay ni números, ¿verdad? Ajá. Empiezan solo letritas. Y en el álgebra alguien ya empezó como también a teorizar sobre el álgebra y dijo resumamos caminos para que sea más sencillo, y entonces genera los casos de factorización y todo ese tipo de cosas que van a ser más sencillo para que no estemos dándonos bolas. Mira, si esta fórmula la aplicas, te resumís todo esto y ahí está. Hay fórmula para casi todo. Ajá. Entonces, y después del álgebra, bueno, ya vienen las matemáticas sofisticadas, pero todo eso, digamos, todo eso que te estoy contando va así desde los números y en esto. Pero por lo que me lo estás planteando es un mundo matemático que no es así, sino que es una experiencia. Es una experiencia. Eso es súper, súper complejo. Pero es fascinante. Claro, pero yo sí creo que tenés que tener el matemático un poco más latente para que te fascine eso. Sí, creo que un poco es que sí, las matemáticas se han ido adaptando a la época de las necesidades. Digamos que, como bien decís, en la antigüedad ellos vivían así como decía Mario, que eran leyes y podían verlo en la naturaleza y vivían a través de eso, pero como se ha perdido tanto de allá para acá, hoy pues nos sirve para lo que nos sirven, no se le da tanta importancia, o al menos, como decís, a menos que a uno le guste un montón la matemática, pues entonces uno va indagando en eso. Pero no te está llamando la atención lo que te digo. A eso voy. Que esto lo que nos estás planteando es para que vayamos a conocer más de cómo era antes y el sentido profundo de los números, porque hoy mucha gente, o sea, yo por lo menos te puedo decir, les puedo decir esto a mis hijos y me van a decir, ay, no, las matemáticas yo sufro porque qué montón de tareas y qué montón de problemas. Entonces, hay un montón, o sea, y esto que hablas, Pitágoras, Platón, o sea, hablan de los números y digamos que un poco no, nosotros lo estudiamos en la escuela y aún así para mí es bien difícil de comprender algunas cosas porque estamos sumergidos en este mundo de cantidades, ¿verdad? Entonces sí es interesante el que podamos ir ahí y tratar de entender esa profundidad, ese significado, símbolo detrás de los números, para que le empecemos a encontrar valor en lo que hoy son para nosotros, porque esto es súper, súper, súper profundo, o sea. Y les puedo poner otro ejemplo místico. A ver. Místico. Sí, A ver. otro ejemplo místico de las matemáticas. Uh-huh. Hay un personaje, un gran matemático hindú, que es Srinivasa Ramanujan. Uh-huh. Bueno, hay muchos matemáticos como Euler o... Pero este que acabas de decir es el del infinito, Sí. Ajá. El de la película. Ajá, sí. Que por cierto no he visto la película. No, pero que con todo el infinito. Ajá. Sí. Bueno, hay muchos matemáticos que tienen historias fenomenales, historias que nos podrían servir como un impulso de vida.
Pero hablando de Srinivasa Ramanujan, este personaje, su vida fue muy complicada, muy complicada, en pobreza extrema. Lo místico que tiene es de que se cuenta que él, en medio de sus enfermedades, en medio de sus dificultades, los dioses le hablaban Ese era su problema. y él comenzaba a escribir. Ujú. Comenzaba a escribir sus ecuaciones y daba los resultados. Él escribía una ecuación que no son fórmulas, habría que corregir eso porque Ajá. fórmulas en química. Las ecuaciones, escribía las ecuaciones y escribía el resultado de la ecuación. Y bueno, algunas personas que veían su trabajo decían, mire, muéstrele esto a la Asociación de Matemáticos de India. Y lo llegaron a conocer y dijeron, ¡hala, esto está fenomenal! Llevémoslo a Inglaterra y Oxford. mostrémoselos. Sí, vi la película. Y lo mostraba y le decía, mire, ¿y usted dónde sacó esto? Fíjese que a mí la divinidad me lo dijo. No, hombre, pero demuéstreme, porque, o sea, me plantea la ecuación, me plantea el resultado, pero ¿cómo llegó a eso? Porque después los matemáticos de su época, los contemporáneos, hacían las deducciones y realmente era Ese cierto. el resultado, ajá. Sí. Eran ecuaciones muy complejas. ¿Cómo llegaba a esos resultados? ¿Cómo llegaba a resolver las ecuaciones si no lo hacía? Solo aquí. Esa es una experiencia mística. Ajá, Sí. claro, pero digamos que no es de acceso para todos. Digamos que a vos te puede parecer fascinante y te puede parecer increíble, ¡ala, cómo lo lograron! Pero eso no me da la experiencia mística. Me puede parecer una super historia, vimos la película, pero pienso que el gran problema que tenemos para que esa beta matemática se abra es experimentarla. No solo emocionarnos frente a eso, sino cómo entrar ahí y escuchar esa voz que te haga eso. Eso es lo que no sabemos. Y es en donde se ha perdido y ha caído en esta matemática para ser utilizada. O sea, para caer en algo que sea como súper concreto. Hay un capítulo de Big Bang Theory en donde les quieren comprar un modelo que ellos hicieron porque les parece increíble y no sé qué, y se los quiere comprar el ejército de Estados Unidos porque pueden Buenísimo. hacer con eso un rayo láser que no sé qué. Y entonces uno de los personajes dice, no, pues ¿cómo vamos a dar todo lo que acabamos de descubrir para que termine en un arma, pues, o en algo así? Y el personaje que se las está como comprando, que es un general, les dice, ¿y para qué más la querían? Solo la querían tener ahí y decir, descubrimos eso. Durr. Y yo pensaba, no, pero sí, eso era lo que querían, descubrieron Claro. eso. Pero en este mundo se necesita usar en algo. Y ese es el problema de por qué se rompió esa puerta. En la antigüedad, los pitagóricos o en Mesopotamia, todos estos ponían su matemática al servicio para poder como generar vínculos hacia la naturaleza. Definitivamente. Observatorios, templos, cosas que la gente pudiera como entrar en ese misterio de la naturaleza. Y ahí eran aplicadas las matemáticas. Entonces, Definitivamente. lo increíble que nosotros vemos en la antigüedad es que estos matemáticos sacerdotes la ponían para todos. Vengan y entren en esta experiencia. Hoy nuestros matemáticos, bueno, no, estoy seguro que hay de alguno que está en esa puerta, pero en general terminan sirviendo para un producto, para una experiencia que termina siendo un producto. ¿Va? Sí. Y sí que interesante eso que decís porque, o sea, imagínate que no recuerdo el nombre de la divinidad, pero una divinidad egipcia que era la encargada de las medidas y de encontrar los lugares exactos en donde se pudiera construir un templo. Y ella hacía las mediciones perfectas para que se pudiera construir. Y como decía Mario, ya para que luego llegue el resto de la gente a vivir ahí algo que para ellos no es la medición que se hizo y el lugar que se escogió, sino que hay
otro lado de donde se está viviendo. Y entonces creo que por eso yo te preguntaba, ¿cómo podemos vivir la matemática hoy o tratar de conectarnos con eso? Porque, o sea, no, imagínate que yo no era tan buena en las matemáticas y que me venga a decir a mí alguien a iluminarme para a poner una ecuación ahí, eso no me va a pasar, estoy segura. Pero si hay alguien que sí y que yo pueda vivirlo de otra forma a través de eso, aunque yo ni siquiera comprenda que es la matemática la que hizo eso me parece a mí que es donde nosotros pudiéramos conectar un poco más profundo con esto que tú estás hablando, porque sí, al final, pues la matemática está en todo, incluso ahorita, pues como decimos, es más cuantitativa, pero esta casa se hizo porque hubo mediciones exactas que se hicieron. Yo vengo aquí, hago un montón de cosas geniales aquí en la escuela, sin embargo no tengo idea de cuánto mide de altura esto, pero hubo alguien detrás que pudo hacer eso con las matemáticas para que nosotros hagamos otras cosas, aunque no lo podamos percibir de esa manera. Pero Sí, pienso sí, que sí. ahí podrías encontrar una puerta para lo que preguntas. ¿Cuál es la experiencia esta? Esa. Exacto. Empezar a reflexionar Ajá. y decir, ¿qué altura tendrá esto? ¿Cómo habrán planteado esto? Y la curva de la escalera, a la hora de hacer esa Ajá. curva, ¿cómo se plantea? Desde el momento en que empezás a observar la vida desde esos Exacto. ojos, creo que ahí te entras como en la matemática o en el mundo matemático. Y otra cosa que se me ocurre es que el mundo antiguo, si lo ves desde esos ojos, es más asombroso. Sí, Exacto. es increíble. Es mucho más asombroso ver este mundo antiguo creado con matemáticas perfectas Ujú. que ruinas. Descartes dice que es la ciencia del orden y la medida de bellas cadenas de razonamiento. Ujú. Mm. Nuevamente Descartes está incluyendo la palabra belleza, algo místico, algo intangible. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es bello? Ujú. Sí, sí. Pero de alguna manera podemos experimentar esa matemática dejándonos llevar por el asombro que generan las pirámides, Mm. por el asombro que generan los templos hechos geométricamente, por esa vivencia de ver algo que sea armónico, que sabemos que para poderse hacer realidad requirió de ingeniería, de matemática, de arquitectura, puesto que la matemática está implícita o le da vida a cada una de estas otras disciplinas. Y aunque no lo comprendamos del todo, lo vivimos. Sí. Es como la poesía o la música. No sabemos cómo funciona, pero nos genera un Sentimiento. sentimiento. Ajá. Sí. Pero pues podemos ir profundizando y podemos ir entendiendo las cosas. Se dice que los egipcios, cuando construían sus templos, habían templos muy hermosos donde las columnas tenían un remate que no permitía ver lo que sostenía los techos. Ujú. Y esto genera la sensación de que el techo Estaba está flotando. flotando. Ujú. Eso es matemática. Ujú. Sí, Y- sí, sí. E imagínense ese templo con esos colores y con esa iconografía y esos símbolos, y cuando uno se conecta con esos símbolos y decir, wow, estoy en otro plano. Esa es la vivencia de la Sí. matemática. Pero ahorita que lo decías, pensaba que incluso pasa como cuando uno sube un volcán y subís el volcán y miras así como ese cielo estrellado del volcán. Por supuesto. Y ahí hay una experiencia como de... A mí me recuerdo que aquí en la escuela la primera vez que alguien me mostró una constelación, que me mostraron así el cinturón de Orión y estos son los brazos, estas son las piernas, entonces el arco es este y esto. Después yo miraba la constelación y me parecía asombroso. Asombroso que yo pudiera reconocerla. Pero sé que esto que alguien me dijo muy cotidiano, así de, mira, esta es la constelación, es el resultado de un conocimiento milenario, ¿verdad? Milenario. Hay que Y esa, medir es días. esa es una experiencia matemática. Por supuesto. Al final es una experiencia que gracias a la matemática yo pude tener. Entonces Así también es. ahí creo yo que entra uno en ese En mundo. contacto ¿ah? con eso. Ajá. Cuando sí. nos hacemos consciente de ello, porque sí, eso es lo que
estás haciendo hoy aquí, pues, porque uno es, como decís, alguien le dice a uno muy sencilla, de una manera muy sencilla eso, por ejemplo. Pero claro, hubo alguien que descubre eso, que lo entiende, que lo mide de alguna manera, o sea, y nosotros hoy nos lo enseñan así como, ay, sí, que el planeta gira alrededor del Sol y, ajá, pero ¿cómo se supo eso? Eso es lo que nos falta conectar, creo yo. Sí, y hay otras ideas así tan cotidianas como por ejemplo el infinito. ¿Qué tan grande es el infinito? ¿Te has puesto a pensar qué tan grande es el infinito? Ah, He pensado en el infinito, ¿sabes? Pero también lo pienso como puede ser un punto eterno, ¿sabes? No sé, es Entonces infinito. la matemática nos sirve para tratar de describir eso que no podemos describir. ujú. Ujú. Y pues ahí está la lemniscata, que es un símbolo que representa... ¿Cómo se llama? Lemniscata. 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 ¿Y qué significará? Pues es el Infinito. infinito. Yo sé, pero la palabra significará infinito. Saber. Bueno, no importa, no importa. Y en la actualidad, por ejemplo, también utilizamos el Google, que es 10 a la 100. 10 a Ujú. la 100. Ah, mira. Sí, por Entonces eso escribo- tiene las O's y eso, ajá. Google. Ajá. Google, no Google. Pero Google. viene de ahí, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, es 10 a la 100. O sea que es un 1 seguido de 100 ceros. Pero estamos tratando de describir el infinito. Ujú. Y como el universo o el infinito es tan Infinito. grande, Ujú. entonces inventamos otras medidas. Por ejemplo, hablando siempre de proporciones numéricas, la distancia que hay de la Tierra al Sol es un UMA. Ujú. Pero aún así eso es muy pequeño para el universo. Entonces lo medimos en la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. La luz viaja a esa velocidad en un segundo. La luz del Sol tarda 8 minutos en partir del Sol y llegar a la Tierra. Ujú. 8 minutos viajando a 300,000 kilómetros por segundo. Sí, pues un NUMA es 300.000 kilómetros por segundo por 8. Y las estrellas más cercanas están a años luz. Ujú. Y nuestra galaxia tiene de proporción, de tamaño, millones de años luz. O sea que la matemática también nos sirve para tratar de dimensionar lo indimensionable. Sí, sí, que es un poco como la filosofía oriental, ¿verdad? O sea, sí, cuando se habla de mares de eones y que un eón estaba construido por una cantidad inimaginable de tiempo, lo que trata de hacerte es como, no sé si está la mejor expresión, pero como de romperte la mente para poder entrar a la gran mente. Como romper esa mente tan abstracta y tan Ujú, concreta entrar a la gran mente. Al para uno. entrar así a como esta idea tan grande de lo que es. Ujú. Pero como bien decís, ahí ya estamos hablando de una matemática mística, de temas un poco más grandes, mucho Ujú. más trascendentales, que no pueden ser utilizados para saber cuánto me gasté en naranjas y cuánto me gasté en manzanas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una matemática mística como un nombre para resignificarlo, porque en realidad la matemática es mística. No habría Sí. que ponerle el Claro, pero adjetivo sí hay que místico. hacerlo para redefinirla, porque está Porque difícil. hoy es bien mecánica. Pues. Sí, ajá, y si le decís es matemática, sí, ya sé, va a las Ajá. tablas de multiplicar. Sí, no, pues no solo es eso, sí, pero ¿qué otra cosa? Entonces es difícil, ¿verdad? Sí, queremos medirlo todo. Todo. Sí. Queremos medirlo todo. Y a todo le estamos buscando medida. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que tus padres se hayan encontrado? No, Ah, la pero buena. sí sé que es Ajá, gigante. ujú. Es gigante. No, hay un montón de cosas. Justo con Brian hablábamos en el ajedrez que se dice que hay más posibilidades de movimientos en el tablero de ajedrez que átomos en el universo.
Wow. Y yo le decía a Brian, no hombre, no puede ser, Brian, hagamos el cálculo. Bueno, me dijo, empecemos, pero no vamos a poder terminar porque es ridículo. Pero empecemos, me dijo. Primera partida. ¿Cuántas posibilidades tenés? Bueno, las blancas tienen como primera posibilidad 18 movimientos. Y pues, los peones. 18 movimientos, o sea, 1, 2, 18 movimientos. Cada Los uno. caballos también. Ajá, Un par de por eso caballos. son los 18. Ujú. No, perdón, entonces son los 22, creo que son los movimientos, algo así. El primer tiro. Claro. A la primera que abrís una de esas, Hay se otros. expande la posibilidad de tiros. A la otra y entonces se vuelven unas cifras que ya no podíamos, así, no, ya esa cifra se volvió infinita. Y yo le digo a Brian, pero si yo tan fácil que juego, o sea, que la muevo. Y en eso y él me dice, sí, por eso los grandes ajedrecistas ven otras cosas, ven el mundo de las posibilidades. ¡A la gran! Es un mundo increíble, pero pienso que para poder entrar en ese mundo hay que empezar observando la naturaleza, Sí. hay que empezar observando el mundo antiguo, hay que empezar observando, Sí, porque ahí como que se despierta. Ujú. Verla en lo cotidiano, pues, o sea, Ujú. pero no hablando solo de las cuentas que llevo y eso, ¿no? Pero de veras, en un libro, pues, con las medidas de la hojita, cuántas hojas tiene, todo eso, ¿no? Desde lo más simple, puedes Ujú. llegar hasta lo más profundo de las matemáticas, pero sí, es bien, Bien Sí, chilero. hay que resignificar la matemática como Ujú. una forma de conectarnos con la divinidad. Sí, me gusta esa idea, me gusta Ujú. esa conclusión. sí, a mí también. No sé cómo, pero me gusta la conclusión. Me gusta pensar que existe esa posibilidad. Eso es lo que siento como, ala, qué bueno que pueda existir esa posibilidad. Es un Sí. yoga. Si Y fuese podemos otro ir camino. y podemos ir profundizando en todo, pues, Ujú, observando todo y cuestionarnos más cosas, ¿no? ujú. Me gusta. Gracias, Francisco. Fue un podcast muy interesante. Creo que espero que deje más preguntas que respuestas, porque estaría muy bien empezar así. Ujú. Y que aporte, porque estoy seguro que va a haber más gente, a esta resignificación de lo que era esta ciencia sagrada de la antigüedad, como lo es entender a la naturaleza. Entonces, gracias. Creo que vamos a volver a invitar a Francisco, Sí, ¿verdad? Sí, porque esto se quedó así, hay que seguir Aún más. hay mucho sí, que sí, contar. hay vamos a mucho tener que Pero poner- ahorita ya sí, nos sacudiste un poquito así. Porque para con las matemáticas hay empezar a- mucho que contar. Tenía que decirlo. Bueno, Pero ahí. dije mal. No, No, quedó pero cabal, sí, quedó cabal. sí, tenemos que volver otra vez, Frank. Gracias por esto y creo que vamos a reabrir esos libros de matemática y a volverlos a ver diferente. Sí. Gracias, Fran. Gracias también a ustedes. Gracias, Gerson. Gerson. Gracias a todos. Adiós. Adiós. 3, 2, 1. Filosofía